¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, entonces vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 31. Dice así la palabra. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Mientras los samaritanos venían de la ciudad, entre el momento en que la mujer se va y deja su cántaro y alienta a sus vecinos a ir al Señor Jesucristo, en ese momento en que los discípulos habían regresado con la comida, recuerdan que habíamos visto que ellos habían ido a la ciudad a comprar y ya habían regresado, insistían al Señor Jesucristo a que comiese. Claramente no se percataban de lo que estaba ocurriendo con todas estas personas en Samaria que estaban siendo introducidas al Señor de la Gloria. Ellos solamente podían pensar en sus necesidades físicas, en la comida. Y le dicen al Señor: Rabí, come. Y vemos aquí la gran diferencia entre Jesús y sus discípulos que se hace manifiesta. Mientras sus débiles mentes se preocupaban por la comida y el sustento corporal, en cambio el Señor se enfoca en el gran propósito de su ministerio, que es hacer bien a las almas. El Señor dice: no os afanéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber. ¿No es la vida más que el alimento? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué desconfiar? A veces nos preocupamos, la situación está difícil, estamos viviendo en un panorama complicado a nivel nacional e internacional y nos angustiamos y nos afanamos. ¿Por qué hemos de comer? ¿Por qué hemos de vestir? Y el Señor dice: los gentiles se preocupan por todas estas cosas. La gente que no tiene el conocimiento de Dios se afana, se desviven en sus negocios, en sus empresas, en el mercado, en la economía. Pero nosotros como creyentes no dependemos de eso. Nuestra seguridad no está en la economía ni en la bolsa. Nuestra seguridad está en nuestro Padre Celestial, que nos cuida y nos provee de todo lo necesario. ¿Cuánta gente hoy en día se desvive por las cosas materiales y por lo mundano? Pero nosotros como creyentes sabemos que nuestro Padre nos cuida y que nunca nos desamparará. Podemos pensar en las aves de los cielos. Dice que no trabajan, no siembran, no tienen graneros, no almacenan comida, y sin embargo, todos los días el Señor les provee el alimento.
Y luego dice Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué hemos de comer? Confiemos en el Señor. El problema esencial de la cristiandad actual es que se enfoca más en las añadiduras que en lo que realmente es importante. Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Evidentemente el Señor estaba hablando aquí figuradamente. Tenía un alimento y un sustento del alma que sus discípulos no conocían. Encontraba tal refrigerio en hacer bien a las almas que su necesidad corporal pasaba a un segundo plano. El Señor encontraba deleite y consuelo en compadecerse de los necesitados. Era algo que para Él resultaba tan bueno como la comida o la bebida. Y podemos ver aquí algo interesante, y es que en la vida se consigue lo que se busca. Los discípulos querían comida, fueron a la ciudad y la encontraron. El Señor Jesucristo se interesaba por las almas, por salvar a los pecadores. Va a donde esta mujer y efectivamente también encontró lo que buscaba. Y no solamente a ella, sino que vemos que por el testimonio de ella, muchas personas de Samaria creyeron en Jesucristo. ¿Y nosotros en qué estamos interesados? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿En qué cosas hallamos satisfacción y deleite? Algo para pensar. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Desde su perspectiva terrenal, los seguidores de Jesús no entendían sus palabras. Lejos se encontraban de apreciar el gozo y la dicha del éxito espiritual. Al parecer susurraban en voz baja, ¿le habrá traído alguien de comer el Señor? ¿De dónde tendrá comida? Pero en cuanto a la lentitud de ellos para entender el lenguaje de Cristo, parece que no fue mejor que Nicodemo. ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Nicodemo cuando el Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Ni tampoco mejor que la samaritana cuando dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿De dónde agua viva? Agustín dice, ¿cómo puede sorprendernos que la mujer no entendiera al Señor cuando le hablaba de agua viva, si sus propios discípulos no le entendían cuando les hablaba de comida? Qué difícil se hace a las personas terrenales comprender y aceptar las verdades espirituales y eternas. Si el Señor no abre y capacita nuestro entendimiento, estaremos como los discípulos tratando de encajar las cosas espirituales en las materiales. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Otra versión dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. La idea principal de este pasaje es que para nuestro Señor hacer la voluntad del Padre y acabar su obra era algo sumamente refrescante y agradable. Era como un exquisito banquete que deleitaba su paladar y satisfacía su alma. El texto no nos enseña que el Señor no se privase de alimentos. El texto no dice eso, sino nos dice que la gran meta y el gran objetivo y propósito en la vida del Señor siempre se enfocó en hacer la voluntad de Dios el Padre. A menudo encontramos en la comida satisfacción. ¿A quién no le gusta tener enfrente su plato preferido? Llámese pescado, nos imaginamos unos camarones, un bagre en salsa, llámese carne, churrasco, costillitas, barbecue, pollo, pierna, pernil, pechuga a la plancha, cerdo, un buen pedazo de tocino, un jamón. ¿A quién no les gusta la comida? Nomás de hablar de todo esto ya como que, nos imaginamos esos platos y nos dan más ganas de salir de aquí. Terminar el culto y mejor vámonos a comer. Rico. Uno encuentra satisfacción en la comida, ¿no es cierto? Esas cosas que nos sacian, nos llenan y que además nos dan los nutrientes necesarios para continuar. Pero al Señor lo llenaba y saciaba, lo satisfacía completamente obedecer la voluntad de Dios. Su alimento preferido era cumplir el propósito para el que fue enviado. Más adelante el Señor dirá, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y algunos ministros y predicadores del Evangelio después de cierto tiempo le dicen a Dios de esta forma, Señor, he acabado la obra que me diste. Ya no hay nadie, todo se fue. Se lo toman literalmente. Pero la gran diferencia entre el Señor Jesucristo y los ministros, los predicadores, es que Él ha terminado su obra. Cuando el Señor dice, consumado es, Él puede decir abiertamente, todo se ha completado. La obra ha quedado perfectamente hecha, la justicia de Dios ha quedado satisfecha, el precio por el pecado ha sido pagado, la deuda está saldada. Eso es lo que significan esas palabras consumado es. Nosotros debemos de seguir en la obra, porque nuestro trabajo es incompleto, imperfecto, y no debemos parar, debemos seguir adelante. Pero volviendo a nuestro texto, el cumplimiento de la voluntad divina era el plato preferido de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan sobre eso? El plato preferido del Señor era hacer la voluntad del Padre.
Los discípulos no entendían que mientras estaban ausentes, el Señor se había gozado y deleitado en revelarse a un alma necesitada. Y que por medio de esta humilde mujer llegarían más personas. Se inició una hermosa obra en aquella parte de Samaria. Y esto llenaba y deleitaba al Señor por encima de cualquier manjar delicioso, por encima de cualquier plato exquisito. Hacer el bien no era solamente un deber y un placer para él, lo consideraba su comida. Y nosotros ¿obramos de alguna manera para Dios? Podemos preguntarnos como reflexión. ¿Nos gozamos en hacer la voluntad del Padre? ¿Intentamos fomentar la causa de Dios en la tierra, promoviendo lo bueno y frenando lo malo? Si así lo hacemos, jamás nos avergoncemos de hacerlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Todo lo que podamos hacer por las almas de otros, hagámoslo. Puede que se burlen de nosotros, nos ridiculicen y nos llamen fanáticos. Sigamos imperturbables con nuestro trabajo, sin importar lo que otros digan o piensen. Y animémonos con la idea de que Jesucristo nunca cambia. El que se sentó junto al pozo de Samaria y consideró su comida hacer el bien a un alma ignorante, en lo alto del cielo, a la diestra de Dios, sigue deleitándose en salvar pecadores y probando el celo y el trabajo en la causa de Dios. Qué gran amor es este de nuestro Señor, que llame su comida el salvar a las personas. ¿Cuánta diferencia entre Cristo y muchos de los ministros actuales del Evangelio, quienes llevan a cabo sus tareas de forma rutinaria y monótona, que se preocupan más por el mundo y sus placeres que por las almas? ¿Cuántos que profesan ser maestros no han entendido nada en absoluto de lo que Jesucristo dice aquí? No pueden decir nunca que su comida es hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos acabar su obra. Porque viven para sus vientres, se deleitan en lo mundano y hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Con qué cara se presentarán ante el juez cuando llegue el momento? El Señor Jesucristo tenía muy claro su propósito, su meta, su objetivo y su misión. Lo tenía muy claro. Siempre lo tuvo muy claro. Él sabía perfectamente a qué vino y por qué vino y cuál era su obra en la tierra. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿será que lo tenemos así de claro? ¿Será que queremos hacer la voluntad de Dios de la misma manera como el Señor Jesucristo lo hizo? Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo primero que observamos es que dice el texto: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Algunos piensan que nuestro Señor hablaba que realmente hacían falta 4 meses desde el momento en que habló hasta el momento de la cosecha. Entonces el sentido sería: en esta época del año decís que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo os digo que ya hay una gran cosecha preparada ante vosotros si tan solo levantáis los ojos y veis. Otros piensan que nuestro Señor se refería a una expresión proverbial reconocida entre los judíos, la cual hablaba de 4 meses entre la siembra y la cosecha. Entonces el sentido de esto sería: tenéis un dicho común de que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo os digo que en las obras espirituales la cosecha madura mucho más rápidamente. Mirad a estos samaritanos que ya están viniendo a mí el mismo día que se ha sembrado la semilla entre ellos. Cualquiera que sea la interpretación tiene sentido y es teológicamente válida, aunque personalmente me inclino más por la segunda, por creer que se trató de un proverbio citado por el Señor, porque la primera no corresponde al tiempo de la cosecha con los eventos cronológicos que se han venido tratando en el Evangelio. Entonces por eso me inclino más por la segunda interpretación, de que nuestro Señor hablaba de un dicho común o popular conocido entre los discípulos. Ahora, cuando expresa "no decís vosotros", el Señor tenía el propósito indirecto de señalar cuánto más atentos están los hombres a las cosas terrenales que a las celestiales. ¿Por qué? Porque para la cosecha contaban los días, contaban los meses, estaban ahí enfocados en la cosecha. Las personas que alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar en la agricultura, en el campo, saben: si siembro en este mes, espero la cosecha en este. El agricultor lo sabe. Entonces, ¿por qué estaban deseando tan ardientemente la cosecha al punto de contar los días, pero en la labranza de Dios se mostraban perezosos e indolentes? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la gente se enfoca más en las cosas materiales que en las celestiales? Porque se dejan dominar por el cuerpo. Porque piensan como estaban pensando los discípulos acá, en llenar sus vientres, en satisfacer sus deseos y sus apetitos carnales. Tal vez al pasar por los cultivos, seguramente los discípulos iban por allí, por todos estos caminos de Samaria, y pasaron por muchos lugares cultivados, y al hablar esas cosechas empezaron ahí a generar expectativa con respecto a la siembra y todo esto, y la cosecha. Pero ¿qué les dice el Señor? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Ahora, esos blancos para la siega quiere decir que cuando el grano en el cultivo de cebada ya estaba maduro, cambiaba de color. Inicialmente era verde, pero en la medida en que maduraba se iba volviendo blanco y ya estaba al punto de ser cosechado, pero debía ser cosechado en el momento exacto. Si no se recogía en el momento exacto, el grano se desprendía de la caña, caía a tierra y se perdía. Y eso era obviamente algo muy catastrófico y humillante para el agricultor. El Señor les dice a los discípulos: alcen los ojos y miren. Miren esa cosecha de almas. Ya los campos están listos para ser cegados. La expresión alzad los ojos se utiliza en otras partes de la Biblia cuando se está llamando la atención sobre algo muy destacable. Y efectivamente es lo que el Señor le está diciendo aquí a los discípulos. El cultivo está madurado y preparado para ser recogido. Jesucristo deseaba que sus discípulos se percataran que tanto en Samaria como en otras partes habían almas para cosechar, preparados para recibir el Evangelio. Los terrenos de misión, dice el Señor, están maduros y esperando a los segadores. Sus discípulos no podían seguir pensando en pasarse la vida en busca de alimento y vestido, mientras posponían el trabajo para Dios. Era una necesidad apremiante y de suma urgencia. Debemos dedicarnos nosotros también, al igual que ellos, con suma urgencia a la labranza de Dios. ¿Cuánta enseñanza y aplicación encontramos aquí para nosotros? Alzad los ojos. Salga de aquí, alce los ojos y mire cuánta gente está necesitada de Dios en este momento. Cuánta gente está esperando que usted vaya y así sea con un mensaje sencillo y corto le dé esperanza a su alma. ¿Cuánta gente afuera hay en ese campo, esa cosecha que ya han sido madurados, que ya Dios ha trabajado en sus vidas, pero simplemente están esperando que alguien llegue con el mensaje del Evangelio? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuánta necesidad del Señor hay en el mundo? Aquí en nuestro país, ¿cuánta necesidad de Dios hay? Si hablamos de cristianismo, el cristianismo bíblico y sano, en nuestro contexto, yo creo que no llegará ni al cuánto por ciento. Hablemos de un porcentaje. ¿A cuánto puede ascender? No sube más del 2%. Por ahí exagerando, por ahí al 5% de la población. Exagerando.
Ahora, hablamos de las necesidades de nuestro país. Ahora, si miramos más allá, hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra, ¿cuánta necesidad hay de Dios en este momento en el mundo? Salgamos a trabajar en la cosecha. La respuesta espiritual es ahora. Es verdad que el trabajo en la viña del Señor es duro. El trabajo en la viña del Señor es duro. No es fácil. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre natural es duro e incrédulo. Porque la ceguera ante su estado de peligro y destrucción es indescriptible. Porque además los designios de la carne son enemistad contra Dios. Suponer que a toda persona que le vamos a hablar se convertirá en un verdadero hijo de Dios sería algo ignorante e infantil. Porque no todas las personas van a responder. No a todos los que les hablemos de Cristo van a responder de la misma forma. Pero alentémonos con esta promesa del Señor. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Habrá recompensa, habrá un fruto que perdurará por la eternidad. Sigamos trabajando, no nos cansemos. Recordemos que aunque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Solamente aquel que sabe lo duro que es el trabajo del campo, sabe lo que cuesta sembrar y que no es fácil. Es un trabajo bien arduo, bien fatigante, muy fatigante. Por eso dice, irá andando y llorando. No es fácil, pero ¿cómo volverá a venir? Trayendo su cosecha, trayendo sus gavillas, esperando obviamente el resultado de Dios. Porque sabemos que, aunque ya observaremos más adelante, aunque unos siembran, otros ciegan, Dios es el que da el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante en una de sus cartas, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento a la semilla. Tanto a la semilla que brota de la tierra, como a la semilla espiritual de su palabra que se siembra en las vidas de las personas. Una sola alma que se salve pesará más que todos los reinos de este mundo. Qué alegría cuando estemos delante del Señor y veamos esa hermosa cosecha allí. Dice la palabra en Isaías que el Señor mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cuando el Señor Jesucristo esté allí reunido con aquellos por quienes derramó hasta la última gota de su sangre, estará satisfecho, quedará satisfecho, y seguramente nosotros también estaremos gozosos y satisfechos de ver lo que Dios ha hecho. Algunas veces como cristianos nos excusamos para no testificar a familiares o amigos diciendo que no están listos para creer. Sin embargo, el Señor aclara que alrededor de nosotros hay una cosecha continua
que espera la siega. Mire a su alrededor y de seguro hallará gente lista a escuchar la palabra de Dios y a recibir el Evangelio y el mensaje del Señor Jesucristo.